Hindenburg, fuego en el cielo. A principios del siglo XX, la gente deseaba viajar más rápido, a mayor altura y más lejos. Algunos precursores valientes arriesgaron la vida para averiguar de qué manera se podía llegar al cielo. La tecnología avanzó mediante prueba y error. Un observador pesimista podría definir la historia de los impulsados por el hombre como una cadena de catástrofes, tanto para el avión como para su principal competidor, el dirigible. Muchos perdieron la vida. Hasta la tripulación de tierra estaba en peligro. Cualquiera que sujetara la soga de aterrizaje durante mucho tiempo arriesgaba su vida. Con la promesa de nuevos horizontes, la historia de la aviación vivió momentos dramáticos. Los dirigibles comenzaron a prestar servicio en 1909. Hacían viajes por toda Alemania con regularidad. Al cabo de 4 años, el Zeppelin había transportado más de 34.000 pasajeros a 10 ciudades sin ningún accidente. El Bodensee, un dirigible que prestaba servicio completo, voló durante 3 meses todos los días y transportó un total de 2.500 pasajeros. El USS Los Ángeles fue construido por Alemania para Estados Unidos como parte de las indemnizaciones de guerra que debió pagar al finalizar la Primera Guerra Mundial. Hugh Egner fue el ingeniero y diseñador a cargo de la industria constructora de dirigibles alemana más importante del mundo. Tenía una gran aspiración en mente. Demostrar la viabilidad de un servicio regular de dirigibles en el Atlántico Norte. En octubre de 1928, el Graf Zeppelin cruzó el Atlántico en un vuelo histórico y convirtió el sueño en realidad. Los neoyorquinos dieron una bienvenida triunfal a Egner y a la tripulación de su dirigible alemán. Ahora sí estaba autorizado a poner en marcha su objetivo, el primer servicio de pasajeros aéreo entre Europa y Estados Unidos. Los aviones también estaban avanzando. En las décadas de 1920 y 1930, los hidroaviones de Lufthansa podían ya cruzar el Atlántico, aunque solo transportaban correo. Como tenían un alcance limitado, debían reabastecerse de combustible en el océano. Aterrizaban en una superficie acuática, carreteaban hacia un barco abastecedor que los acarreaba, les llenaban el tanque y los enviaban de nuevo al mar con la ayuda de una catapulta. Esta clase de aventuras era aún muy peligrosa para los pasajeros. El dirigible alemán continuaba siendo el único servicio regular de transporte de pasajeros en el Atlántico. El Graf Zeppelin asombró al mundo cuando viajó alrededor del planeta en solo 3 semanas. Roma, Chicago, Tokio. No había lugar al que no pudiese llegar. Se organizó un proyecto para que los dirigibles pudieran aterrizar en el último piso del Empire State. Parte del equipamiento de amarre continúa aún en su lugar. La compañía Zeppelin incluso ofrecía el primer servicio aéreo de viajes a Río de Janeiro. Los pasajeros disfrutaban de un viaje agradable, sin el mareo característico del mar. Uno debe imaginar un vehículo enorme que flotaba en el aire magistralmente. No era como los aviones de hoy. No había turbulencias, no había molestias de ninguna clase. Era un viaje calmo y suave. Y contaba con todas las comodidades de un hotel de lujo. Mucho espacio, buena comida, etc. El Hindenburg era como un grupo de globos atados. Una estructura rígida que los rodeaba les proporcionaba el marco necesario para un viaje sin contratiempos. Sobre la base de este concepto, a fines de la década de 1920, los ingleses intentaron vencer a los alemanes en su propio juego y construyeron así 2 dirigibles simultáneamente con un costo de $11 millones cada uno.
eran más grandes y más lujosos que los Zeppelines. El R-100 y el R-101, que fueron terminados a fines de la década de 1920, fueron construidos desde cero con el objetivo de operar como servicio de pasajeros en el sistema de comunicaciones del Imperio Británico. El R-100 realizó varios viajes con condiciones climáticas desfavorables que fueron exitosos, entre ellos un viaje de ida y vuelta entre Inglaterra y Montreal en agosto de 1930. A diferencia de su nave gemela, el R-101 poseía una torre de amarre con un elevador que facilitaba el acceso. Los camarotes, los más lujosos del momento, se encontraban en la parte trasera del dirigible en lugar de estar en la cabina inferior. Tenía una cubierta con una escalera, una sala de estar y un comedor. Contaba incluso con un salón de baile. Un lujo supremo para los pasajeros de primera clase. Sin que hicieran las pruebas adecuadas, el R-101 partió hacia la India con una gran sobrecarga. Antes de llegar a París, se estrelló. Muy pocos sobrevivieron. La catástrofe no asustó a Eckner y a los alemanes. En 1935 comenzaron la construcción de un Zeppelin más grande todavía, que superaba a todos los dirigibles anteriores. Se remacharon varios anillos gigantes. Nacía así el DLZ-129, el Hindenburg. En 1936 realizó 50 viajes, 10 transatlánticos y 40 dentro de Alemania. Todo marchaba de acuerdo con lo planeado. La tecnología alemana parecía insuperable. En el aeródromo Celebrity de Lakehurst, Nueva Jersey, se necesitaron más de 200 hombres para amarrar la gigantesca nave al suelo. El Hindenburg era un transatlántico lujoso para los muy ricos y además de ser el sueño de Eckner hecho realidad, era un símbolo del prestigio del Tercer Reich. Alemania era el único país con un servicio aéreo transatlántico regular que podía transportar a 72 pasajeros hasta el otro lado del océano, al doble de la velocidad que el barco de vapor más veloz. Era el Concorde de la década de 1930. Donde quiera que el Hindenburg fuese, miles y miles de personas esperaban para saludarlo. El hangar más largo de Estados Unidos se encontraba en Lakehurst, Nueva Jersey, y pese a que medía un poco menos de medio kilómetro, el Hindenburg cupo por escasos centímetros. En el aire tenía el tamaño de un barco de vapor. El turborreactor de pasajeros más grande de la actualidad cabría allí 3 veces. El orgullo del Tercer Reich, el Hindenburg, tendría un violento final. Este segmento... Los Dunner, acomodada familia alemana que vivía en México y que realizaría su primer viaje en el Hindenburg, estaban de vacaciones en su tierra natal. Esta filmación casera, realizada por el señor Dunner, muestra a la familia feliz antes de abordar el Hindenburg para regresar a América. Uno de los niños, Werner, estaba ansioso, al igual que los demás, por viajar en el dirigible cruzando el Atlántico. Una experiencia única en la vida.
El 3 de mayo de 1937, la familia Dunner compró 5 pasajes para el viaje 63. Era la primera familia con 3 hijos que viajaba a Estados Unidos en el dirigible. Los medios publicaron la noticia. El viaje comenzó en el hotel en el centro de Frankfurt donde nos alojábamos. Un periodista nos puso a los 3 niños contra una pared y nos tomó una fotografía. Digan buen día. Buen día. El Hindenburg era una manera bastante exclusiva de viajar. Muy pocos niños viajaban en ese entonces. Los Dunner vivían en la Ciudad de México. El señor Dunner era el gerente de una empresa farmacéutica y estaba orgulloso de su familia y de sus raíces alemanas. La colonia alemana de México creía que Alemania era el ejemplo, que todo allí era perfecto, pero en realidad no sabía lo que pasaba del otro lado del océano. Adolf Hitler anunciaba que el país era una potencia mundial. En ocasiones especiales, el Hindenburg volaba sobre los desfiles políticos. Todos suponían que el LZ-129 llevaría su nombre en su honor. El LZ-129 no fue bautizado Adolf Hitler básicamente gracias, si se quiere, al doctor Hugo Echner. No estaba en absoluto a favor del partido nazi y no le agradaba que los nazis hubieran adquirido acciones de la compañía. Cuando el 129 estuvo terminado, todos creyeron que la compañía Zeppelin le pondría Adolf Hitler. Echner dijo que no y de un día para otro se colocó Hindenburg como logotipo. La compañía Zeppelin no pudo evitar que pusieran la esvástica en la popa. Esta propaganda del Tercer Reich despertó diferentes reacciones en el extranjero. En Frankfurt se pesaba el equipaje. No se permitía que cada pasajero llevara más de 10 kilogramos. Tenían bolsas de arena para botar cada vez que subía un pasajero. Con los niños decidieron que los 2 equivalíamos a una bolsa. Había llegado el momento de partir y el inmenso dirigible casi no tenía peso. Se necesitaron solo unos pocos hombres para empujarlo hasta el punto de partida. Sería el viaje número 63 del Hindenburg. Viajaban muchos pasajeros en clase ejecutiva y algunos millonarios. Se encontraba también a bordo Joseph Fa con su cámara. Esto es lo que filmó. La música comenzó a sonar. El dirigible se elevó suavemente, como un globo. Recuerdo que mi madre tenía lágrimas en los ojos, no sé por qué. Ella nunca tenía lágrimas en los ojos, así que eso me asombró. Era como si la tierra se cayera a nuestros pies, no como si uno se elevara. El dirigible subió. Era como estar en un elevador. Werner Franz, de 14 años, era el grumete de los oficiales a bordo. La azafata Emily Imha estaba a cargo del camarote de la familia Dunner. Edward Bodius estaba en el puesto de control del timón superior y era el encargado de aterrizar la nave. El clima político que se vivía con el Tercer Reich se sentía en el Hindenburg. También la Gestapo estaba a bordo. Apenas despegó, confiscaron todas las cámaras. Las devolverían cuando el dirigible estuviera sobre el océano. En otros países, la gente empezó a temer a Alemania. Los malos recuerdos de Zeppelines arrojando bombas sobre Londres
durante la Primera Guerra Mundial, aún estaban presentes. En esta filmación simulada, los alemanes atacan Nueva York. Los bombarderos salen de los portaaviones en vuelo. La Armada de Estados Unidos confirmó esta idea. Contaban con 2 dirigibles inmensos capaces de transportar 5 bombarderos a mucha distancia y de lanzarlos en cualquier momento. Los estadounidenses tenían una ventaja importante sobre los alemanes: el helio, el único gas seguro e inflamable. La industria aeronáutica no quería proporcionar este gas preciado a los nazis. Por lo tanto, el creador del Hindenburg, Hugh Eckener, debió usar hidrógeno para su dirigible. Los noticiosos documentales de este estilo fomentaban el desagrado de Washington por el gobierno nazi. Las maniobras agresivas de Hitler en Europa no concordaban con la idea de una red de tránsito civil que cruzara el Atlántico. El último viaje del Hindenburg. Werner debió renunciar a su tanque de juguete porque podía despedir chispas peligrosas. Hasta los cerillos fueron confiscados. Tan grande y tan vulnerable a la vez. 16 globos de gas contenían alrededor de 153.000 litros de hidrógeno, una cantidad equivalente a lo que se consume en una ciudad pequeña en un año. Una bomba voladora que solo necesitaba una chispa para explotar. El orgullo del Tercer Reich navegaba majestuosamente y muchos pasajeros escribían cartas. El Hindenburg tenía oficina de correo a bordo. Las estampillas son muy codiciadas por los filatelistas. Se dejó caer un paracaídas con el correo en Köln. Fue parte del espectáculo. El viaje siguió y nos fuimos a la cama. Ya es hora, señoritos, por favor. Muévanse. Hasta mañana. El Hindenburg tardaba 2 días y medio en volar de Alemania a Estados Unidos. Un pasaje de ida costaba 20 veces el salario mensual de un grumete. Los pasajeros se sentían mimados. Tenían duchas, paredes revestidas en seda y galerías con vistas panorámicas a ambos lados. Había ventanales que se podían abrir para saludar a los barcos que viajaban en la misma dirección, unos cuantos metros por debajo. Los camarotes de los pasajeros estaban ubicados en 2 cubiertas debajo de la quilla del dirigible. Había también un gran salón y un comedor. Se ofrecía un menú completo 2 veces por día. Se preparaba todo en el momento y los pasajeros podían comer cuanto querían. Uno de los menúes preferidos incluía cola de langosta y Dansonbraten con Nodel. Solo el capitán y los auxiliares de a bordo podían estar en las cubiertas de pasajeros. El resto de la tripulación se alojaba en la parte trasera. Allí había un corredor que tenía literas, barriles y equipaje a ambos lados. La tripulación dormía aquí en angostos camarotes de lona.
El corredor medía 183 metros y era muy angosto. La tripulación no podía sufrir de vértigo y estaba prohibido beber. Cada gota de agua que se usaba podía luego servir como lastre si el dirigible estaba muy pesado. En el depósito se podían transportar automóviles y también aviones livianos. La tripulación a veces ponía en riesgo su vida. A 200 metros sobre el océano, con vientos muy fuertes, hubo que remendar huecos en la capa más superficial del dirigible. Se ataban a cuerdas delgadas y se arrastraban por el casco exterior para reparar los daños. Los motores no eran muy confiables y los técnicos tenían que hacer turnos de 2 horas junto a las maquinarias estruendosas las 24 horas del día. Los motores externos eran menos ruidosos para los pasajeros. Los dirigibles estadounidenses tenían sus motores dentro de la nave, solo las hélices eran externas. La tecnología avanzaba año tras año. Se llevaban a cabo pruebas aerodinámicas iniciales en tanques de agua. El hombre quería llegar más alto, más rápido, de manera más segura. Uno de los grandes problemas de los dirigibles era el viento. Esta animación muestra la gran turbulencia que llevó al US Los Ángeles a ponerse en posición vertical. A partir de ese momento, para evitar que el viento causara esa clase de inconvenientes, no solo se fijaron los dirigibles ingrávidos a una torre de amarre, sino también a un riel oscilante en la parte posterior. Para evitar el mal tiempo, el Hindenburg alteró un poco el recorrido usual yendo más hacia el norte. Esto brindó una satisfacción extra a los pasajeros, ya que al no sobrevolar aguas o tierras alemanas, obtuvieron nuevamente sus cámaras. Por fin me la devolvieron. ¡Mira esto! Comenzaron a observar pequeños icebergs. Había miles y luego aparecieron los más grandes, y todos los que tenían cámaras se volvieron locos, entre ellos mi padre. Los recuerdos aún están frescos. 11 años antes, 2 dirigibles hallaron la muerte cerca de aquí. En 1926, en Spitsbergen, con temperaturas bajo cero, el dirigible Norge se preparó para despegar. El explorador noruego Roald Amundsen deseaba ser la primera persona en volar sobre el Polo Norte. El año anterior, Amundsen había intentado hacer lo mismo en un hidroavión alemán, pero había fracasado. Esta vez empleó un dirigible conducido por un general italiano llamado Nobile. Los fondos eran estadounidenses y la nave italiana. Apenas pasada la medianoche, el Norge volaba sobre el Polo Norte a plena luz boreal. Misión cumplida, pero en el viaje de vuelta se estrelló en Alaska. La tripulación sobrevivió, pero el dirigible no. Dos años después, el general Nobile regresó a Spitsbergen. Con la nave gemela del desventurado Norge en Italia, Nobile se propuso plantar la bandera italiana en el Polo Norte. Cientos de personas lo ayudaron a despegar sobre los restos de hielo. Todo iba bien hasta que hubo una pérdida de gas y se estrelló. Sobrevivieron solo pocos tripulantes. Sus señales de auxilio llegaron hasta Brasil. Barcos y aviones registraron el terreno helado de Spitsbergen durante días. También las cercanías. Un mes después, un piloto halló a los sobrevivientes y les arrojó provisiones. Se rescató a 8 hombres y a Tatina, la perra del general. Dada la suerte corrida por las aventuras del Polo Norte, y con la prueba fehaciente de la vulnerabilidad de los dirigibles,
Los pasajeros, incluyendo los Dunner, se arriesgaron. El señor Dunner filmó los témpanos desde la cubierta panorámica del Hindenburg. Realizó también esta filmación de sus hijos, la última que reuniría a los 3 niños. Al día siguiente, el viaje del Hindenburg habría concluido. El desvío para evitar el mal tiempo en el Atlántico costó medio día más de viaje. El Hindenburg llegó a Nueva York más tarde que en los viajes anteriores. En Lyndhurst, los amigos y parientes esperaban desde hacía horas. Rodeó Manhattan, se dirigió hacia el sur cuando recibieron la advertencia de la aparición de una fuerte tormenta en Nueva Jersey. Con el hangar a la vista, el capitán decidió postergar el aterrizaje. La operación de aterrizaje de un dirigible, en especial del tamaño del Hindenburg, se dificulta mucho con el mal tiempo. Hay que recordar que este vehículo medía como 3 estadios de fútbol y que si llovía mucho, el agua podía hacerlo muy pesado rápidamente. Esto dificultaba mucho las maniobras. A causa del mal tiempo, el dirigible llevaba ya 12 horas de retraso. Los pasajeros tenían su equipaje consigo. Las sillas del comedor estaban apiladas y las mesas acomodadas para el control de pasaportes. Se sentía la tensión. Luego volamos en círculos durante 1 hora y media. Y después nos dijeron que el tiempo había mejorado y que podríamos aterrizar. El capitán ordenó que descargaran agua de la parte trasera varias veces porque el Hindenburg estaba demasiado pesado. La gente en tierra estaba en sus puestos. Se lanzaron las cuerdas de aterrizaje. Mi padre decidió dejar la cámara y él caminó hacia la puerta porque quería ir abajo, al camarote. El señor Dunner tomó estas últimas fotografías desde el Hindenburg. Werner nunca volvió a ver a su padre. Las sillas que estaban apiladas se cayeron y el paso quedó cerrado. En un segundo, todo el ambiente estaba en llamas. Los pasajeros y la tripulación, solo los afortunados, caían o saltaban y eran arrastrados a salvo antes de que esa caldera feroz les arrebatara la vida. Herb Morrison, un periodista radial de Chicago, estaba ubicado a unos 180 metros. ¡Estalló en llamas! ¡Oh, Dios mío! ¡Salgan del camino, por favor! ¡Se quema! Es una de las peores catástrofes del mundo, de la humanidad entera. Y todas sus amistades gritan a mi alrededor, no lo puedo creer. Ni siquiera puedo hablar con las personas que tienen amigos allí dentro. No puedo hablar. Damas y caballeros, les pido perdón, por favor. Era la primera vez que se filmaba una catástrofe semejante de esta manera. En 30 segundos, el dirigible se había estrellado contra el suelo. Cuando la rueda de aterrizaje bajó y rebotó otra vez, salté hacia afuera. Estábamos en ángulo agudo y entonces volé por encima del motor y de la hélice y fui hacia atrás y pasé la sala de máquinas. Seguramente perdí la conciencia durante unos segundos. Cuando volví en sí, por supuesto, instintivamente corrí para alejarme del dirigible. La verdad es que no tengo la menor idea de cómo hice para salir. De lo único que me di cuenta fue que me estaba soltando y que me empezaba a caer. Seguí cayendo durante un tiempo y tuve suerte porque caí sobre un poco de arena y salí caminando. Por el ángulo que teníamos, se abrió un barril de agua y se volcó sobre mí. Estaba empapado y seguramente eso me ayudó mucho. Me senté en el corredor y abrí un agujero con el pie. Y vi la tierra que se me acercaba. En una situación como esa, a uno se le puede ocurrir hacer una cosa u otra y tal vez no sea lo correcto. Sea lo que fuere,
Lo que uno piensa en ese momento, solo el instinto indica lo correcto. Para la gente de a bordo solo había una alternativa: saltar. Mi madre arrojó a mi hermano Walter por la ventana y me tomó a mí, pero resbalé y luego me tomó otra vez y me arrojó afuera. El suelo está a 10 metros, tal vez un poco más. Irene se niega a saltar. No quiere seguir a sus hermanos. La señora Dooner debe dejarla para salvar a sus 2 hijos varones. Lo único que recuerdo después era estar recostado sobre la arena y mi hermano me sacudía para despertarme. Despierta, tenemos que salir de aquí. Y enseguida encontramos a mi madre y ella detuvo a uno de los auxiliares de a bordo. Le pidió que sacara a mi hermana de allí. El auxiliar sacó a Irene del dirigible. Tenía quemaduras graves. Por más increíble que parezca, la señora Dooner tenía una fractura de cadera y así todo logró llevar a sus hijos a un lugar seguro. 36 personas perdieron la vida. 62 lograron salir, pero muchas estaban heridas. Esa noche muchos murieron, incluyendo a Irene. Luego fuimos al hospital con mucha gente herida que yacía sobre colchones en el suelo y también lloraban. Los flashes iluminaban a las víctimas indefensas. Los Dooner fueron particularmente acosados por la prensa. Los periodistas incluso lograron introducirse en la habitación del hospital en donde estaban. Mi madre los hizo echar y a partir de ese momento comenzó a sentir rechazo por la prensa y en verdad no la culpo. Antes de que este periódico alcanzara la venta, Irene había muerto a causa de sus quemaduras. La cámara de los Dooner sobrevivió por milagro al accidente y el calor del fuego. El señor Dooner no. Densas nubes de humo reinaron durante horas. Los bomberos combatieron las llamas toda esa larga noche. En medio del estupor y del caos, varios intérpretes, con la ayuda de una gran pizarra, lograron determinar poco a poco quiénes habían sobrevivido y quiénes no. Y después vi mi nombre en la lista de los desaparecidos. Fue terrible. Y pensé, si estas noticias llegan a Alemania, será tremendo para mis padres. Y entonces envié un telegrama inmediatamente para avisar a mis padres que estaba bien. Comenzaba el viaje final. Miles de personas se acercaban para despedirse. Muchos hacían la venia nazi. ¿Fue un acto de sabotaje? ¿Un ataque contra el Tercer Reich? Los ataúdes fueron trasladados a Alemania en barco. El capitán del buque Europa ofreció un homenaje junto con toda la tripulación y tocaron la canción. Y yo tenía un camarada. Todavía me conmueve. Al día siguiente, para salir del estupor, los oficiales que habían resultado prácticamente ilesos volaron sobre el lugar del accidente en un dirigible de la Armada estadounidense. Esa tarde, buscaron efectos personales entre los restos humeantes. Edward Budis no imaginó que encontraría nada.
Entre los restos, encontré algo que me hizo realmente feliz. Algo que guardé siempre como talismán. Un gemelo que me había dado mi madre. Había muchas preguntas sin respuesta. Guardias armados vigilaban los restos para impedir que se robaran las pruebas. ¿Acaso eran responsables de la catástrofe los trasfondos políticos? El embajador alemán rindió homenaje a las víctimas fatales y visitó a los sobrevivientes en el hospital Point Pleasant, cerca de Lakeshorse. Se negó a hacer comentarios sobre la catástrofe. Nadie sabía qué había ocurrido realmente. Los oficiales buscaban alguna pista del misterioso accidente entre los restos. Cientos de testigos fueron interrogados por la Junta de Investigación. Hugh Hefner, el creador del Hindenburg, no emitió opinión. Sin embargo, sospechaba un sabotaje. Mientras la investigación continúe pendiente, no será posible hacer declaraciones de ninguna clase o emitir opinión alguna sobre las causas del accidente. Los rumores continuaron durante meses. Una teoría culpaba al hidrógeno. Otros creían que había sido una bomba. Pero nada se podía confirmar. Aún hoy, la mayoría de los habitantes de Lakeshorse creen que se trató de un sabotaje. Todavía quedan 3 testigos en la ciudad. Uno de ellos es Bernard Thomas. Bien, yo siempre dije que fue un sabotaje. Lo lamento, pero eso es lo que piensa la mayoría de la gente al respecto. 63 años después, acosado todavía por sus recuerdos, Bernard Dooner regresó. Por primera vez, él y Werner Franz se encontraron personalmente y volvieron a subir a un dirigible. El pasajero de primera clase y un grumete de clase obrera. 2 mundos, un destino. Para Bernard Franz, un sueño se había hecho realidad. Volar sobre ese suelo una vez más. Bien, no es tan suave como un cepelín, pero es maravilloso. Es fantástico. El viaje se extendió desde los bosques de Nueva Jersey hasta Point Pleasant. Bernard Dooner filmó el lugar en donde comenzó su segunda vida después de un coma de 4 semanas. 3, 2, 1, 0. Despegó el transportador espacial Endeavour. 60 años después, en el centro de la NASA de Cabo Cañaveral, el encargado del hidrógeno del programa de transbordadores espaciales, Addison Bain, trabaja para resolver el misterio del Hindenburg. Volví a leer el relato de cientos de testigos, y ellos describieron lo que ocurrió como una especie de llama amarillenta o rojiza, y es un dato importante, porque el hidrógeno cuando se quema tiene una llama invisible, pero la descripción concuerda con celulosa quemada, típico de los incendios forestales. Bain analizó y tomó impresiones de fragmentos originales de la capa exterior del Hindenburg con un equipo de última generación en los laboratorios de la NASA. Descubrió que cuando se inició el fuego, la capa exterior se quemó como madera. De hecho, el Hindenburg había sido recubierto con una protección para el sol, una pintura muy inflamable. Ahora Bain puede reconstruir los últimos minutos del Hindenburg. A las 19:24 comenzó a aterrizar. La tormenta hizo que la cuaderna de la capa exterior se cargara de electricidad estática. Por lo general, este problema habría desaparecido una vez que las cuerdas de aterrizaje tocaran el suelo, pero parte de la sección trasera continuó cargada. Al intentar llegar al suelo, varios miles de voltios de esta sección trasera produjeron una chispa y la parte exterior comenzó a arder. Bain cree que en pocos segundos las llamas cubrieron toda la superficie y que solo en ese momento se prendió el hidrógeno.
no era la primera sospecha. En 1937, un científico alemán llamado Dickmann llegó a la misma conclusión. Su esposa Edith lo recuerda. Lo que ocurrió fue que la capa exterior se humedeció y se cargó eléctricamente. Y lo más sorprendente fue que con el Graf Zeppelin no ocurrió nada. Pero con la capa exterior del Hindenburg hubo una explosión. Aparentemente, los alemanes no creyeron que fuera importante estudiar los logros de sus ingenieros. Con la pintura original, el accidente del Lakehurst no se habría producido. El Graf Zeppelin todavía llevaba la pintura original y cruzó el Atlántico el mismo día en que el Hindenburg. Solo cuando llegaron a Río de Janeiro, los pasajeros y la tripulación se enteraron del accidente. Con el correr de los años, la gente aprendió a confiar en los avances tecnológicos. A pesar de todos los accidentes y las vidas perdidas, el hombre sigue llevando el progreso a nuevas alturas. Y si bien el Hindenburg no sobrevivió, el espíritu que lo creó y que alimentó el entusiasmo de todos los que lo vieron, vive aún. El Hindenburg fue la personificación de ese progreso, y a pesar de que marcó el final de una era, señaló también su pico más alto. Pese a lo ocurrido, los diseñadores e ingenieros seguían mirando hacia el futuro. Hace 70 años, ellos soñaban con cómo serían los viajes en el año 2000. Vieron dirigibles con dormitorios, bibliotecas y guarderías. Los pasajeros llegarían a destino final en pequeños aviones. Pero el sueño de poder viajar alrededor del mundo tranquilamente y en paz se hizo añicos en Lakehurst. La nave gemela, el DLZ-130, de hecho se terminó de construir. Era más grande, más moderna, más lujosa que el Hindenburg, pero jamás llevó pasajeros por el Atlántico. Llegó la guerra y la conexión del Atlántico de pronto perdió importancia. Hitler ordenó que los dirigibles que quedaban fueran apartados y reciclados para otros fines. Los hangares de Frankfurt fueron demolidos. Pero la historia no se detuvo. El legado de aquellos días es evidente ahora. 60 años después, en Alemania, se construyen dirigibles rígidos de alta tecnología. Un nuevo futuro está comenzando. La ventaja del nuevo Zeppelin es que le incorporamos un conjunto de cola de empuje y esto nos permitirá controlar el dirigible a la izquierda, a la derecha, desde arriba hacia abajo a una velocidad de aire cero. Esto es algo imposible de hacer con un dirigible convencional. Como consecuencia, esperamos reducir enormemente el número de tripulantes de tierra necesarios para afirmar el dirigible al finalizar cada viaje. Nuestros pasajeros del Zeppelin NT cuentan con la ventaja de que tenemos un vuelo muy tranquilo, seguro y muy bajo. Se puede tener una vista de paisajes o lugares atractivos a baja velocidad. Es decir, que el dirigible se puede quedar casi quieto en el aire.
Creo que es una verdadera aventura. Y no es solamente que a uno lo trasladen de un lugar a otro. El modelo del nuevo Zeppelin puede parecer un pequeño dirigible publicitario, pero esconde nuevas tecnologías. Si bien cuenta con solo 12 asientos, ese número se incrementará con los modelos posteriores. Más de 60 años pasaron desde el accidente de Lakeshurst y el sueño se hace realidad una vez más. Los pasajeros vuelven a volar en dirigibles.